A pesar de insistir una y otra vez que es el mejor presidente en la historia de los Estados Unidos, a pesar de insistir una y otra vez que con él los indicadores de mejora, de bienestar, de seguridad, de todo prácticamente en Estados Unidos aumentaron, dice con su frase favorita, like never before, como nunca antes, pues los números dicen otra cosa y el dato mata relato. Una cosa es lo que el dicharachero Trump dice una y otra vez, y otra muy diferente, la que los números rebotan. Donald Trump criticaba a Joe Biden, a quien le dice Sleepy, lo criticaba porque decía que no había podido lograr la inflación, decía la peor inflación de la historia. Pues no, no era la peor inflación de la historia, si bien es cierto que de los últimos 40 años. Pero Trump decía, vamos a acabar pronto con esa inflación. A la luz de los resultados, la inflación en Estados Unidos no solamente no mejora, sino que va progresivamente empeorando. Y ustedes podrán decir, bueno, el sistema internacional, las dinámicas en el mundo, suele ser normal, etcétera, etcétera. Sin embargo, Trump es una variable interviniente que explica por qué la inflación no solamente no ha bajado, sino que corre el riesgo de dispararse y de salirse de control. Trump exige a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal del Tesoro, que baje las tasas de interés. Sin embargo, esto es muy complicado, se antoja imposible si pues se está sujetándose la Reserva Federal a temas políticos y no a temas que provengan de estudios de impacto de las crisis que se están generando a partir de la volatilidad de los mercados. Es decir, Trump vino, como diríamos en mi pueblo, allá en el sur de Jalisco, en México, Trump vino a mover el avispero, a darle de palazos al panal de avispas, y ahora que las avispas están volando, ya no sabe cómo meterlas de nueva cuenta al panal, porque le han picado, y le han picado durísimo a la propia economía de Estados Unidos. En trillones se contabilizan, básicamente, o en trillions, se contabilizan las pérdidas de, pues ahora sí que las finanzas en ese país, y si a eso le agregamos que cada vez el manejo de la deuda de Estados Unidos, pues es inmanejable, es insostenible porque se siguen disparando, y el simple hecho de tener que pagar los intereses de la deuda que oscilan entre unos 900 mil millones de dólares y unos 950 mil, solo el pago de los intereses de la deuda, es decir, el manejo de la deuda, bueno, esto hace que la situación económica se vuelva complicado. Ahora, con el tema comercial, Trump se puso a pelear contra todo el mundo, no respetó ni aliados, ni a socios, vaya, ni aquellos que más o menos se mantienen neutrales, aquellos que ni amenazan ni ayudan a Estados Unidos. Se despachó con la cuchara grande contra todos, cuando el objetivo era China en particular. Sin embargo, China con prudencia, con estrategia y con bases mucho más sólidas económicas y comerciales que Estados Unidos, aguantó y contraatacó. Como buen pugilista, aguantó y contraatacó. Y cuando creyó conveniente, China empezó a meter el acelerador y Donald Trump tuvo que recular. ¿Esto se tradujo en qué? En que en Estados Unidos hubiera un despertar de la conciencia en torno, ojo, primero, en torno a que los productos que consumen con tanta comodidad en Estados Unidos y a precios asequibles en comparación al resto de productos que se fabrican en Estados Unidos es justamente el comercio con otros países, el libre comercio con otros países o el comercio con aranceles bajos. Sin embargo, Trump intentó despachárselos y le salió el tiro por la culata porque la gente empezó a ser consciente de que los aranceles en realidad se traducen en que tú, consumidor local, vas a pagar más por los productos y habrá menos productos en el mercado, productos a los que ya te habías acostumbrado y con una calidad que ya te habías acostumbrado. Dos, cómo especulan las empresas, es decir, sus costos de producción en China, en Vietnam, en Indonesia, en Turquía o en México, suelen ser muy bajos en comparación a las enormes ganancias que tienen al revender sus productos en Estados Unidos. Y eso lo desnudaron los países que se vieron afectados, particularmente China, en el contexto de los ataques de un día sí y otra vez también por parte de Trump. Así que esto ha hecho, esto ha hecho que los estadounidenses, acompañado de la cobertura mediática de los detractores de Donald Trump,
pues sí, sientan en sus propias carnes, diría el clásico, lo que pues viene por delante, porque no solamente son los grandes empresarios a los que Trump ya afectó con el tema de la bolsa, la volatilidad de los mercados, sino también a los pequeños y medianos empresarios a los cuales al hacer deportaciones masivas les quitas buena parte de la mano de obra, la fuerza de trabajo, y les encareces también los costos de producción al interior de Estados Unidos. Es decir, hizo también muy mal las cosas. Ya si a eso le sumamos que, aunque los republicanos dicen, es que Trump llegó a hacer aquello para lo que votaron con V, pero al paso que va, tal vez lo terminen votando con B de burro. Y en ese sentido, y en ese sentido, aunque dicen que Trump llegó haciendo lo que prometió en campaña, pues también es cierto que prometió acabar la guerra entre Rusia y Ucrania, así tal cual, en un día, y bueno, pues él mismo reconoce que es más difícil de lo que se esperaba. También llegó prometiendo que terminaría con la crisis de los opioides en Estados Unidos y hoy en día están más disparadas que nunca. Llegó prometiendo que acabaría con la inflación, tampoco lo ha logrado y llegó prometiendo que Estados Unidos sería un país más seguro, cosa que tampoco ocurrió. Déjenme les comparto lo que dice la propia prensa de los Estados Unidos, que suelen ser detractores de este presidente. De opiniones dedicada a los primeros 100 días del segundo gobierno de Donald Trump. Es una fecha artificial, en realidad no representa mucho, pero es un medidor que se hace a nivel de quienes analizan la política sobre la presidencia y sobre el desempeño de quien la ocupa. De eso vamos a hablar durante la próxima hora en esta edición de Choque de Opiniones. Muchas gracias por acompañarnos. Presento a nuestros invitados y comenzamos con la conversación. Aquí en Washington están María Teresa Cardona, estratega demócrata, también César Grajales, analista político. Nos acompaña Manuel Retureta, abogado penalista. Y desde Denver, Colorado, está Octavio Pescador, quien es profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y analista independiente. De la segunda presidencia de Donald Trump han sido los peores 100 días de un presidente, yo creo que en nuestra historia. Han sido 100 días de desastres, 100 días de caos, 100 días de confusión, 100 días de perturbación. Muchos americanos no están satisfechos con lo que están viendo de este presidente, especialmente cuando confiaron en él en el asunto número uno por la cual la mayoría votaron por él, y eso es la economía. En las encuestas que han salido últimamente, en todas, él está muy bajo en las encuestas en términos de la aprobación. Está debajo de aprobación, no solamente en la economía, sino en otros asuntos en los cuales él supuestamente era bien fuerte, como la inmigración. Y especialmente con los latinos están bien disatisfechos con lo que han visto de este presidente en términos de la inmigración, la crueldad, el ignorar la ley, el ignorar los derechos que todos tienen aquí. Todo eso yo creo que conlleva a un sentimiento donde la mayoría de los americanos están diciendo, esto no fue por lo cual nosotros votamos. Nosotros no votamos por este tipo de perturbación, por este tipo de angustia que nos está dando día tras día tras día en varias comunidades a través del país. Y hay muchas razones por lo cual eso es la realidad, y me imagino que vamos a discutirlas todas en este programa. La misma pregunta para César Grajales. César, 100 días de la presidencia de Trump. Bueno, yo tengo una perspectiva diferente a la de María, no lo veo tan sombrío, me pareció que estaba leyendo el Apocalipsis. Para mí, yo creo que la administración de Trump está haciendo precisamente lo que el pueblo estadounidense que votó por él le pidió que hiciera, ¿no? En términos económicos, es cierto que los números quizá no han estado al punto donde se esperaban, pero por lo menos hay áreas donde la gasolina y muchas otras cosas ya han bajado de precio. Pero en el tema migratorio, hombre, discrepo enormemente con María porque, por ejemplo, en ese tema es cierto que ha hecho lo que el pueblo estadounidense quiso y es precisamente asegurar más la frontera, reducir los números de gente cruzando de manera indocumentada la frontera sur. Febrero, marzo, comparado con los números anteriores, hubo una reducción de cruce indocumentado de más del 90% y eso lo aplauden precisamente los votantes que apoyan al presidente Trump. Creo que ha sido una agenda disruptiva. El presidente siempre ha sido
como candidato y como presidente, un presidente que es atípico y que no, digamos, no sigue los procedimientos generales de un político de carrera, y eso también ha sido lo que mucha gente le ha gustado, incluyendo los votantes jóvenes, por cierto, que sigue aumentando el número de votantes jóvenes que le apoya al presidente Trump. Y estos 100 días, como mencionabas, Juan Carlos, aunque es algo simbólico, de todas maneras creo que ha venido haciendo muchas cosas rápido, teniendo en cuenta de que él también entiende que no va a una reelección y que tiene que estructurar ese gobierno de la manera que él considera el pueblo estadounidense le dio ese mandato. Voy ahora con Octavio Pescador en Denver. Octavio, 100 días de Trump. Así es, Juan Carlos, y como dijo María, las encuestas no le favorecen, salvo en el punto de el control fronterizo. En términos generales, migración cambió, se revirtió por completo la tendencia, y porque esto a la gente, sus electores, ya sea republicanos tradicionales o los nuevos que ha traído, y el público en general piensa en el debido proceso, que ha sido aunado al tema migratorio eficazmente en varios flancos. En el caso de Harvard, por ejemplo, y la pelea que tienen, pues se muestra un ejemplo claro de eso, de que si el poder casi absoluto que tiene Trump va a moderarse con las decisiones judiciales, y en eso está ese proceso. En términos de los otros indicadores, pues le ha ido bien, Juan Carlos, porque su moneda se está vendiendo y ya va a tener visitantes en la cena. Entonces, pues digo, él es empresario, lo dijo muy claro César, él no es político de carrera, él es empresario, y después se hizo figura mediática. Todavía. Miren ustedes cómo suceden las cosas. Este señor y el anterior intentando vender la idea de que Donald Trump es súper exitoso, que es un gran empresario, que no es político, que si por ahí las cosas no van excelentes, que si por ahí las cosas no van muy bien, es porque el pobrecito Trump no es político, pero es empresario. Lo que no dice es que ese empresario se fue a la quiebra varias veces y que justamente fue rescatado por un Estado, un aparato de gobierno al que quiere recortar a través de esa pésima idea llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental, en donde de forma grosera, de forma grotesca, pone a un empresario que se ha beneficiado de contratos con el mismo gobierno a adelgazar al gobierno. No hay peor ciego que el que no quiera ver, y eso es neoliberalismo puro y duro. El neoliberalismo puro y duro sostiene que el Estado debe reducir su participación en la economía, que el Estado debe adelgazarse, es decir, no debe ser fuente de empleos para que funcionarios no parasiten, y dice, debe garantizar la seguridad, es decir, un Estado policial represor, pero un Estado que deje que los empresarios hagan y deshagan a contentillo. Esa es, por ahí va la idea de lo que entienden estos como un buen gobierno. Lo que pasa también con Milei en Argentina o lo que pasa con Noboa en Ecuador, pero al mismo tiempo hablan de que el Estado no debe hacer que otros parasiten a sus costillas cuando son ellos, los grandes empresarios, los que sí parasitan a costas del Estado, pero le llaman incentivos para la productividad. Y este señor lo que nos viene a decir es que Trump no es político, es un empresario muy exitoso y va a vender su moneda, porque eso sí, en eso sí hemos visto que Trump ha tenido éxito, en promocionar a Tesla, en promocionar sus propios intereses personales, como si el Estado fuera suyo. Sigamos escuchando y entendamos, porque incluso entre estos que echan maromas, también tenemos muchas respuestas de por qué Trump está como está. Esta semana, al final, al salir hacia el Vaticano, dice, nos vamos en la tele. La idea es, Trump está siendo en este mandato quien es, sin ningún tipo de atadura. Total, cambió la Casa Blanca, todo lo que ha hecho, lo ves punto por punto, es de acuerdo a su voluntad, independientemente de lo que diga la lógica política o la lógica económica, como en el caso de las tarifas o los aranceles, que probablemente tocaremos más adelante. Es uno de los muchos temas cuando uno piensa en qué habla de los 100 días de la presidencia, pero hoy con Manuel. Manuel, decía César, es un presidente atípico,
siguen diciendo que no es político, pero lleva mucho tiempo en la política, pero una de sus características es que quiere hacer las cosas al estilo Trump, no importa lo que diga la Constitución. ¿Cómo lo ves en estos 100 días? Tomando el tema de... Esto que acaba de preguntar el conductor de televisión es muy importante porque, en efecto, Donald Trump se siente por encima de la ley, pero eso es lo que vemos también en Argentina con Javier Milei, eso es lo que veíamos en Brasil de Jair Bolsonaro, y eso es lo que vemos también en el Ecuador de Daniel Noboa, que ha hecho añicos el marco jurídico de su país. Trump, de hecho, mandó arrestar a través del FBI a una jueza ahí en Estados Unidos que se opone a una de las decisiones de Trump, como si literalmente no existiera la división de poderes, tanto que habla Estados Unidos y que ha hecho guerras en el nombre de la democracia, para que ahora se tenga que comer a un Donald Trump que prácticamente lo que ofrece es mi persona, es decir, a su persona por encima del marco jurídico de ese país. Octavio, estamos viendo el mismo show de televisión que vimos en el 2017 y estos 100 días yo lo puedo clasificar en 3 capítulos, que es lo normal para él. Número 1, hace lo que él quiere hacer, las órdenes ejecutivas que ha firmado. Segundo capítulo, las personas y el país reaccionan. Y las reacciones lo hemos visto en manera de demostraciones, pero también vamos para el capítulo 3, reacciones en las cortes. Y ahora estamos viendo en este último capítulo de esos 100 días que las cortes, los jueces están dando órdenes que le dice a él que, bueno, a lo mejor el poder que tú pensaste que tenías no lo tiene debajo de la Constitución, y con una decisión muy grande de la Corte Suprema que tiene que ver con los derechos migratorios, que la Corte Suprema le dijo al presidente, no, personas que están en esta posición merecen y tienen que tener debido proceso. Una decisión muy grande que yo creo que la administración no esperaba, pero nos da el ejemplo de lo que era la primera presidencia que él tenía, el mismo proceso de querer hacer ciertas cosas y el mundo diciendo, bueno, no puedes hacerlo de esa manera. Lo estamos viendo ahora. Y lo último es lo que no hemos visto, que es algo que se llama legislación. Algo que no hemos visto es senadores y representantes trabajando juntos para tratar de pasar leyes. Definitivamente, esa crítica me parece acertada. Vemos a un poder legislativo completamente ausente, dándole margen de maniobra a Donald Trump para que aparente que está materializando el hecho de seguir empujando y de seguir impulsando, pues que él es una figura que está por encima del poder judicial y por lo visto por encima del poder legislativo. Pero déjenme les pongo una hipótesis. Trump está siendo víctima de su propia creación. Trump está siendo víctima de la imagen que creó de sí mismo, esa imagen todopoderosa, esa imagen que, bueno, hoy se le está revirtiendo. Déjenme, les pongo un video en el cual nos responden por qué Trump está siendo víctima de sí mismo, de su propia grandilocuencia. Vamos a escuchar si les parece lo siguiente. ¿Cómo describirías estos 100 días, por un lado, por otro, las promesas cumplidas, las no cumplidas, algún logro, si los hay? Pero vamos a empezar por ahí. Bueno, Rey, un placer nuevamente estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que estos 100 días, regularmente estos 100 días se conocen en cualquier parte del mundo como la luna de miel, ¿no? Ya a partir de los 100 días, la popularidad de un presidente comienza a decaer. Sin embargo, aquí estamos ante un fenómeno como tú lo acabas de describir. Desde el momento en que se han tomado las encuestas en esos primeros 100 días, pues esta es la primera vez que un presidente registra una desaprobación tan alta, y es porque muchos estadounidenses han expresado su insatisfacción frente a las medidas que él mismo está causando, ¿no? Estas medidas económicas que han llevado a no decir colapso, pero sí un inminente colapso. Estamos caminando sobre la cornisa
en términos económicos, no solamente a nivel doméstico, sino también a nivel internacional, entrando en esta guerra tarifaria con China y con muchos países, incluso hasta países donde solamente habitan pingüinos, ¿no? Eso creo que sería un punto sobresaliente, pero eso a nivel internacional, por supuesto, el tema económico a nivel global es lo que más se resalta de estos 100 días, pero a nivel interno, a nivel doméstico, a nivel nacional, pues existe esta preocupación y este debate dentro de algunos analistas constitucionales si el presidente está cometiendo actos anticonstitucionales, y me refiero específicamente al caso ya lastimosamente célebre, que es el de Kilmer Abrego García, este ciudadano salvadoreño que ha sido enviado a la CECOT de El Salvador y que ha prendido las alarmas dentro de Estados Unidos porque básicamente lo que está haciendo Donald Trump es probando los límites de su poder, y donde él ha mencionado ya repetidas veces que tiene la intención incluso de enviar ciudadanos estadounidenses a estos lugares sin un debido proceso. Y yo creo que ese sería por lo menos el resumen de lo que estamos viendo, esta insatisfacción desde el plano económico, pero también el de entrar en ese juego peligroso de la anticonstitucionalidad, que es lo que preocupa a muchos. Claro, sin duda. Este analista pone el dedo en la llaga y dice una cosa muy importante, de verdad me parece importante. El daño que le puede hacer al Estado de Derecho, el daño que le puede hacer, por ejemplo, al debido proceso, deportando gente, mandando a la gente a las prisiones, mandando incluso amenazando con mandar a ciudadanos estadounidenses a El Salvador, por ejemplo, pues realmente sería propio y sería digno de un dictador, que por cierto tanto critican en Estados Unidos. Por esta razón, me parece que era pertinente hablar de cómo ese mismo Trump se está convirtiendo en víctima de sí mismo, en víctima de su propia grandilocuencia, al grado de sentirse superior a los jueces, a los ministros, a los magistrados, más que los gobernadores y más que incluso los propios congresistas, cuando todo hace parte de un aparato gubernamental. Aprobación de Trump, pues, en los primeros 100 días de un presidente implica que se le acabó la luz al J. Trump. Oigan, pues déjenme les platico que además de ser el día el presidente con la aprobación más baja en 100 días para un presidente en los últimos 70 años, o sea, a todos los presidentes metodológicamente se les mide cuánto es, digamos, su nivel de aprobación entre sus votantes y sus detractores. ¿Y qué creen? Trump es el más bajito, incluso más que Sleepy Joe, más que Joe Biden, vaya, o más que el mismo Baby Bush en su segundo mandato, o más que el mismo Bill Clinton después de lo de Mónica Lewinsky, o Lewinsky, no, Lewinsky. Más que ellos incluso, el de mayor rechazo popular, incluso entre quienes votaron por él. Y me imagino estos que estaban en los estados tapón. Fíjense bien, la aprobación de la gestión de Trump en la presidencia bajó 4 puntos desde marzo y 7 puntos menos que a finales de febrero. Solo el 22% dice que aprueba de manera contundente la gestión de Donald J. Trump y aproximadamente 44% dice que desaprueba de manera contundente las tonterías que Donald Trump está haciendo. Desde marzo, fíjense que estamos ya pues a finales de abril, pero desde marzo, Trump ha visto cómo va cayendo en picada entre las mujeres su aprobación y también entre los hispanos, por supuesto, que son los que más han sufrido las deportaciones. Ha bajado 7 puntos en cada uno de los grupos, a 36 entre mujeres y a 28 entre hispanos. Entonces imagínate que estaría completamente reprobado, porque 100 es perfecto, 90 es muy bien, 80% de aprobación es excelentemente bien, pero si ya vas bajando a 70 regular, 60 pasaste de panzazo, 50 está reprobado. De 50 para abajo está reprobado. Pero como hay gobiernos tan mediocres, nos hemos ido acostumbrando a que nos digan, oh, tiene 50% de aprobación, qué bien. Pues no, qué mal. Pero Trump tiene 36% de aprobación y 28% de aprobación. Y ojo,
Las opiniones partidistas sobre Trump son polarizadas. Por ejemplo, entre los republicanos, sobre todo del centro de Estados Unidos, 86% sí lo aprueban, pero entre los demócratas, entre gente que suele votar normalmente a favor del Partido Demócrata, lo desaprueban hasta el 93%. O sea, 86% republicanos lo aprueban, 93% de demócratas lo rechazan. Entre los independientes, la calificación de aprobación ha caído 31% al igualar su punto más bajo en su primer mandato con ese grupo y aproximadamente lo mismo que su posición con ellos en enero del 21. Trump, pues, víctima de sus propios delirios y de sus propias decisiones. Vamos a escuchar. Pero entremos en detalles en el aspecto, vamos, de política interna, como tú bien decías, y también en política exterior. En política interna está, por supuesto, que tanto ha afectado estas políticas, estas nuevas políticas de Trump en la parte de los impuestos, en la parte de las medidas económicas, en los mercados financieros, en la generación de empleo y, por supuesto, también en la nueva política migratoria. Eso por un lado. Y por el otro, en política exterior también, ¿qué tanto ha cambiado el escenario internacional en estos 100 días? Y te hablo de las relaciones con Rusia, con China, con Corea del Norte, con Ucrania y también en los conflictos alrededor del mundo. La guerra Israel-Gaza, en Siria, en fin, Irán. Bueno, tú me lo contarás. Sí, bueno, justo me mencionabas en la pregunta anterior cuáles son los temas que él no ha cumplido. A ver, si hay algo que no se le puede criticar a Donald Trump es que las promesas de campaña las está cumpliendo. Él ha prometido hacer deportaciones masivas, por lo menos es lo que se está viendo, deportaciones donde no hay un debido proceso, donde ha prometido, digamos, poner en orden, como lo ve él, esta medida antitrans, anti-LGTB, lo está cumpliendo, el de sacudir lo que conocemos como los mercados globales, lo está haciendo. En lo que no ha cumplido es en lo que tú acabas de mencionar, que es en el momento en que dijo que iba a acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia desde el primer día. Pues eso no lo ha cumplido e incluso manifestó en su cuenta de Truth Social que él dice que Vladimir Putin pues le está jugando al gato y al ratón, que él no tiene intención de acabar esa guerra. Entonces, por ese lado, no ha cumplido. Ahora, todas las promesas las ha cumplido. Lo que pasa es que lo que se dice, ¿no? Una cosa es invocar al demonio y otra cosa es verlo llegar. El mencionar todo estas redadas migratorias, eso todo lo que estamos viendo, las medidas económicas, pues ya esto se había dicho, ya se había anunciado que él iba a cometer estos actos que serían peligrosos y contraproducentes para la economía y lo está cumpliendo. Lo que pasa es que como estamos viendo los efectos, por lo menos hasta el momento, pues ahí es donde ha registrado este nivel de impopularidad. Ahora, ¿qué puede llegar a ocurrir? Pues sí vemos estos remanentes, este sacudón diplomático, económico, pero evidentemente todavía falta mucho para nosotros poder de verdad sentir los efectos. Ahí, y no en vano, vemos, por ejemplo, este temor en los mercados bursátiles a nivel internacional y donde incluso figuras como Jamie Dimon de JP Morgan Chase, este banco, uno de los bancos más grandes del mundo, decía que estamos a meses de entrar en una recesión si el presidente Donald Trump sigue empujando estos aranceles, estas medidas. Claro, no es lo mismo hablar del diablo que verlo venir, que saludarlo porque te quema. Y aunque se sigue sosteniendo que Donald Trump ha cumplido lo que se propone, lo que promete, lo cierto es que ir por ahí gritoneando, golpeando al mundo, bulleando y esperar que no tengas ninguna consecuencia, me parece que es por lo menos atrevido. La aprobación de Donald Trump en cuestiones económicas, porque nos repiten y nos repiten que el hombre ha cumplido lo que ha prometido, pues aquí hay algunos datos que el dato mata relato, ustedes lo saben. Y en esta supuesta promesa cumplida, pues la aprobación de Trump en cuestiones económicas ha caído dramáticamente, ¿eh? Desde principios de marzo, al implementar el plan de aranceles después del supuesto Día de la Liberación, ese 2 de abril, hizo que la volatilidad del mercado de valores pues le dañara la economía. ¿Por qué? Porque si no tienes precios volátiles, vives en incertidumbre
y hay cosas que se disparan, cosas que se encarecen, generalmente tienden a encarecerse excepto las acciones, pero incluso ahí se le cuestiona a Trump si está lucrando personalmente con los temas financieros a costa del daño al país. Miren, por ejemplo, en cuanto a la inflación, la aprobación de Trump cayó 9 puntos, cayó al 35%. Imagínense un presidente que se jacta de ser empresario y que de pronto se le cae a 35%. Y en los aranceles en sí ha caído 4 puntos, también cayó al 35%. Él pensó que los gringos iban a estar aplaudiendo el, sí, mira cómo la tiene grande, está haciendo aranceles y les está haciendo ver su suerte y bla, bla, bla. Pues no, porque pues finalmente solo el 35% dice, bien Trump, pero el resto ha dicho, oye, pues nosotros vamos a pagar, somos los que más vamos a estar pagando. Ahora, sus calificaciones para manejar la economía también bajaron otros 5 puntos a un mínimo histórico del 39%. 39%. Un empresario que no sabe manejar la economía, ese es el mensaje que le están mandando los estadounidenses. Alcanzó también su anterior mínimo una vez en su primer mandato y nuevamente en este. Solo alrededor de la mitad, del 52%, expresa confianza en su capacidad para manejar la economía. Una disminución de 13 puntos en comparación con una encuesta, dice la CNN, lo cual, bueno, pues habla de que tiene peores números que Joe Biden. Hay gente que no votó por Trump, pero que decía, bueno, al menos ya no está siendo un presidente improvisado, al menos ya lleva un rato ahí, así que, pues aunque no vote por él, aunque sea, pues que haga algo por el país. Sin embargo, muchos están sintiéndose decepcionados, incluso a pesar de no haber votado por él. Por ejemplo, Trump perdió terreno en las calificaciones de aprobación por la gestión del gobierno federal. Solo 42% lo aprueban, y esto representa una caída del 6% con respecto a marzo. Es decir, además está cayendo a velocidad enorme y solo un 46% expresa confianza en él para nombrar a las mejores personas para el cargo, porque se decía que si este departamento de Elon Musk, el departamento de gestión gubernamental, se había creado, era por dos razones. Sí, para hacer más eficiente el gobierno o porque de plano el gobierno era tan ineficiente que necesitaba que la iniciativa privada llegara a mejorarlo. Ese, digamos, es el meollo en el que han estado moviéndose, pero menos de la mitad, el 43%, ve en las acciones de Trump un sacudión necesario para que el gobierno mejore en Washington, pero 57% sí dice que su enfoque hacia la presidencia pone en riesgos innecesarios al país, sobre todo porque pateó al avispero por todos lados. Y miren, uno de los ejemplos de los efectos contrarios al producido, al buscado, a Trump se le había aplaudido que había mandado de 2 patadas a Justin Trudeau, canadiense, a dormir y que había hundido al Partido Liberal en Canadá. Al estar insistiendo con que, oh Canada, oh Canada, oh Canada, pues realmente lanzó a Canadá con Mark Carney nuevamente a los brazos del Partido Liberal, y Pierre Poilievre, con quien Trump se hubiera podido entender mejor, que estaba en las encuestas hasta 20 puntos porcentuales arriba de Justin Trudeau, pues hoy parece que la tiene más complicada. Miren esto. Hace solo 4 meses, la elección en Canadá parecía definida. Con un partido liberal debilitado, su principal rival, el Partido Conservador, se mostraba en un ascenso imparable. Pero llegó Donald Trump y con su política económica cambió el panorama. Ahora los números indican que hay muchas posibilidades de que los liberales, con Mark Carney a la cabeza, continúen encabezando el gobierno canadiense. Una encuesta publicada en el medio The Globe and Mail señala que hasta el 23 de abril, Carney mantenía una ventaja del 42.9% de las preferencias electorales sobre el conservador Pierre Poilievre, quien se llevó el 39.3% de la intención de voto. Pero no siempre fue así. De hecho, al inicio del presente año, el voto canadiense no favorecía a los liberales. Fue el ataque trumpista el que cambió la jugada. Con las elecciones previstas para octubre, en enero pasado, las encuestas pronosticaban la derrota del Partido Liberal, lo que propició la renuncia de Justin Trudeau, entonces primer ministro de Canadá, quien el pasado 6 de enero presentó su dimisión como líder de dicha facción política.
cargo que ostentó por 11 años, en ese momento ante la cada vez mayor falta de confianza en las filas de la formación. Hasta ese momento todos apostaban por la derrota del Partido Liberal, ya que Trudeau mantenía mínimos históricos de aceptación, de alrededor del 17%, y la fuerza que lo respaldaba contaba con el 21.9% de apoyo popular. Fíjense, números históricos de desaprobación. Trump empezó a acosarlo, y logró que lo bajaran todavía más. Se veía imposible que el Partido Liberal fuera a ganar las elecciones, y de pronto Trudeau decide irse, después de 11 años, como bien dice el reportaje, y Pierre Poilievre ya se veía como primer ministro. Pero luego Trump se metió con todo Canadá, humillando a Canadá. Oh, Canadá, decía. Se quería quedar con Canadá. Abiertamente dijo, Canadá tiene que ser el Estado 51, y eso hizo que liberales y conservadores se pusieran del mismo lado. Tal suerte que, pues, Trump le devolvió la vida política a los liberales. Escuchen a cuánto subió en las encuestas por los ataques de Trump. En cambio, los conservadores, abiertos simpatizantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenían en la bolsa una holgada 44.8% del electorado, pero las acciones que el gobierno estadounidense emprendió contra Canadá dieron un giro electoral que nadie esperaba contra los conservadores, quien en cuestión de semanas dejaron de ser los favoritos. Sus simpatías con Trump no le hicieron sentido a los canadienses, quienes se sintieron humillados e injustamente atacados por su vecino del sur. Poilievre ya no se perfilaba como ganador por las mismas razones por las que lo fue, su cercanía con Washington. Pues así lo ven. Trump, incluso en esto, consiguió fastidiar al propio potencial aliado en Canadá. Y aunque, por ejemplo, Doug o este señor Pierre Poilievre dijeron, vamos a enfrentarnos contra los aranceles, fue tanto el nivel de fastidio por parte de Donald Trump que hoy los canadienses dicen, pues vamos en contra de quien se alíe con Trump y a favor de quienes pues lo enfrenten. Mis queridos alumnos digitales, pues yo aquí dejo esta reflexión sobre cómo se acabó la luna de miel de Donald Trump, cómo se ha convertido en el presidente más impopular en los últimos 70 años, víctima de su arrogancia, víctima de su grandilocuencia y sobre todo víctima también de la falta de pesos y contrapesos en un país que parecía que institucionalmente era bastante sólida como es Estados Unidos. Tiró pues su capital político en 100 días y en 70 años no se había visto un presidente más impopular que Trump. Y aquí diría, como decimos en el sur de Jalisco, allá en México, y lo que le falta. Gracias. Esperamos su poderoso me gusta, compartir la transmisión y suscribirse al canal de Tu Profe de RI y Tu Profe de RI 2.0 porque queremos elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Buen día.